bendecido, ¿no es cierto? Todos los días que Dios hace para nosotros es bendición. Cuando nosotros nos levantamos a la mañana y abrimos nuestros ojos, sabemos que Dios tuvo compasión con nosotros, porque pudimos ver otro día, ¿no es cierto? Cuando yo estaba meditando sobre una palabra, realmente el Señor me puso esta palabra, pero hoy durante todo el día, desde la mañana en la oración, las alabanzas, realmente fue una confirmación. Y entonces yo reía entre mí en qué chistoso que es Dios, que algunas veces nosotros dudamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Nosotros mismos, pero Él tiene un plan para todo. Entonces, les pido, hermanos, que puedan abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Son dos versículos, pero con tanto poder. Mateo 7, 13 y 14. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Eso es lo que dice la palabra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que lo recibamos con gozo, Señor, y que podamos crecer y madurar en tu palabra, Señor. Danos sabiduría para entender la palabra, Señor, y sacar cualquier nervio que hay en mí también, Señor. Te pido, Señor, todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Sabe, hermano, que nuestra vida es como un camino, ¿no es cierto? Cada día es diferente, pero igual seguimos andando. Pero algunas veces llegamos a una intersección en el camino, donde tenemos que decidir. Tenemos que decidir ir un lado o el otro, ¿no es cierto? No podemos quedarnos ahí enfrente de la intersección y rascar nuestra cabeza y no hacer nada. Tampoco podemos dar vuelta y fingir que no tenemos que hacer decisiones y pretender que se va a ir y no tenemos que hacer la decisión. Tampoco podemos sentarnos adelante de la intersección y esperar que otros vengan y decidan por nosotros. Muchas veces lo hacemos, ¿no es cierto? Lo quedamos y no podemos decidir porque tenemos temor de lo desconocido y esperamos a que alguien venga a darnos una opción. Pero, hermano, nosotros tenemos que hacer la decisión y tenemos que orar. Realmente, hermanos, nosotros enfrentamos situaciones en nuestras vidas, intersecciones que tenemos que orar para la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Para que Él nos ayude a tomar la decisión correcta. Algunas veces estas decisiones son tan importantes en nuestras vidas que afectan a nuestros familiares, afectan a nuestro trabajo, hasta nuestro futuro. Es muy importante conocer la verdadera naturaleza de nuestras decisiones. Tenemos que orar y pedirle que se haga su voluntad, no la nuestra. Y eso es difícil, porque nosotros algunas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, pero algunas veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Y tenemos que tener paciencia para saber la diferencia. Le quiero contar un pequeño testimonio de lo que me estaba ocurriendo en mi vida personal. Hace 19 años que yo estoy trabajando en un trabajo, estoy en un lugar cómodo, porque conozco a todos los que trabajan conmigo, conozco el lugar, estoy bien cómoda donde estoy. Pero al fin del año pasado me dijeron que me tenía que mudar a otra sección, que tenía que mudarme a otra oficina y tenía que mudarme a otro suburbio. Entonces, claro, hermano, soy humana, sufrí, me puse triste porque no iba a saber nadie del nuevo lugar. Entonces me preocupé. Pero ahí, hermanos, yo llegué a una intersección en mi vida. Y tenía dos opciones. Podía haber hecho reclamos, ir a la reunión, pelear para mi trabajo. Y podía haber hecho mucho lío.
y no mostrar la luz. Pero después tenía otra decisión donde yo podía orar a Dios, dejarlo todo en sus manos, confiar en Él, que Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces, con eso, después de semanas de preocupación y sabiendo no sabiendo qué iba a hacer, Dios me dio esa paz. Y esta mañana se habló de esa paz. Esa paz que la Biblia dice que sobrepasa toda paz. Y cuando ustedes sienten esa paz, es increíble, porque no sabe de dónde viene. Pero de repente te sentí tan a paz que puede pasar cualquier cosa y no te preocupa. Entonces cuando pasó eso y Dios me compartió que no tenga temor, entré a la oficina de mi jefe y le dije, ¿sabe qué? He pensado, he orado y voy a aceptar la posición nueva. Entonces ahora el 14 de marzo me trasladan a otro lugar. Pero hermano, con la ayuda de Dios, yo sé que Él está conmigo. Yo sé que todo va a salir bien, que voy a querer mucho a mi nuevo compañero y voy a estar bien en ese lugar porque Dios está conmigo. Sabe que mucha gente enfrenta situaciones, intercesiones en su vida y tienen ese temor de lo desconocido. Yo lo pasé. Lo desconocido. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Pero sabemos que Dios está siempre con nosotros. La palabra dice que nosotros estamos en la palma de su mano. Nosotros vemos este salón, es grande. Nosotros vemos Sydney, qué grande que es. Nosotros vemos Australia, mucha gente, millones de gente, ¿no es cierto? El mundo entero. ¿Cuántos continentes hay? ¿No es cierto? Vemos el universo, vemos las estrellas, billones, galaxias, planetas, asteroides, de todas cosas que hay en el universo. Pero igual, Dios lo tiene a nosotros en su mano. Entonces, para nosotros somos pequeños, pero para Él, nosotros somos tan importantes. Él está siempre mirándonos a nosotros. Entonces, tenemos que confiar que no importa lo que pase, Él está mirándonos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener un compromiso, hacer un compromiso con Él. Para que podamos aprender a confiar en Él, tenemos que darle todo. Toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todo nuestro amor. Y ahí Él nos ayuda para vivir una vida de integridad. Vivir una vida de integridad es todos los días. Todos los días tenemos que buscar lo mejor. Y así tenemos que ser la misma persona en todo lugar. En el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en el shopping. Todo el lugar tenemos que ser igual. Hasta cuando estamos solos en el internet. Muy importante. Porque aunque nadie lo vea, Dios lo ve. Este mundo secular se está deteriorando, ¿no es cierto? Cada día es peor. Vemos las cosas en el noticiero y vemos que el mundo se está destruyendo de nuevo. También tenemos que ver que el mundo alrededor de nosotros los cristianos, lo están poniendo más tentación, ¿no es cierto? Lo está haciendo más atractivo y nos quiere atraer a de vuelta a ser, vivir lo que vivíamos antes. Y ahí lo tenemos que hacer nuestras decisiones, ¿no es cierto? La Biblia dice acá en este pasaje que hay dos caminos, ¿no es cierto? La última alabanza fue esa, que tenemos que seguir el camino angosto, porque con Cristo es mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces sabemos que uno de estos caminos es espacioso, grande. Lo vemos, se ve muy lindo, grande, fácil para seguir, con bastante lugar para otras personas, ¿no es cierto? Muchas personas están en el mundo y ellos lo quieren atraer a nosotros con tentaciones. El otro camino es angosto, no se ve como mucho, ¿no es cierto? No entra mucha gente. La Biblia dice que no muchos lo encuentran y eso es peligroso, que no muchos lo encuentran. ¿Sabe, hermano? Es como una perla preciosa. Es difícil encontrarla entre toda la basura que hay, pero cuando lo encuentras es especial, ¿no es cierto? Y ese camino angosto es nuestro futuro,
Señor. Es nuestro donde vamos a ir, ¿no es cierto? Encontrar a Cristo. El camino espacioso. Te digo, hermanos, que muchos lo siguen, ¿no es cierto? Nuestros compañeros en el trabajo nos invitan a lugares, ¿no es cierto? Y nos quieren tentar. Pero sabemos que y alguna vez te dicen, ¿quién lo va a ver? Y es, vengan conmigo a caja un cigarrito. Si total, ¿quién lo va a ver? Pero Dios lo ve. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre nosotros siempre. Entonces, ¿quién te va a ver? Dios. ¿Quién lo va a saber? Tú. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos que hacer decisiones. Nosotros tenemos la bendición que un día conocimos la verdad y la verdad nos hizo libre, ¿no es cierto? Que nosotros encontramos ese camino angosto y nosotros elegimos la decisión correcta. Tenemos que seguir orando por nuestros familiares, por nuestros amigos, compañeros de trabajo que no han encontrado ese camino angosto, para que ellos un día también encuentren esa paz que nosotros sentimos. Sabe que es muy fácil llegar a la intercesión y elegir incorrecto, porque algunas veces nos ponemos tan preocupados que no pensamos en Dios y elegimos rápidamente, ¿no es cierto? El impulso nos hace elegir equivocado y después nos damos cuenta. Pero la Biblia dice que abogado tenemos, ¿no es cierto? Que si hacemos la decisión incorrecta, no nos condenemos, ¿no es cierto? Que siempre podemos pedirle a Dios que nos perdone y podemos seguir de vuelta en el camino angosto. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. ¿No es cierto, hermanos? No podemos seguir viviendo como la vieja persona que éramos, ¿no es cierto? Hacer las mismas cosas que antes. Tiene que haber un cambio, ¿no es cierto, hermanos? Tenemos que decidir tomar el camino angosto a propósito. ¿Qué significa la palabra a propósito? Que saber lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Que estás decidiendo hacerlo porque lo querés hacer. Y así tenemos que nosotros. Pero sabe, hermanos, que algunos piensan así. ¿Por qué tengo que elegir el camino angosto? Es difícil y se parece un poco aburrido. Pero en cambio, el camino ancho y espacioso es donde encuentro a todos mis vecinos, a todos mis amigos, a todos mis amigos de colegios. Y ellos están yendo por ese camino. Entonces, ¿por qué yo no puedo ir con ellos? Buena pregunta, ¿no es cierto? La razón es que Jesús dice que el camino espacioso nos lleva a la perdición. Y el camino angosto nos lleva a la vida. ¿Cuál prefieren ustedes, hermanos? La vida. Yo prefiero la vida. Una persona que elige caminar sobre el camino angosto es una persona llena de integridad, fuerte en el dominio propio, tener confianza en Dios en todas las decisiones que tenemos que hacer. Eso es una persona que está llena, ¿no es cierto?, de integridad. Jesús nos dice que ser un discípulo de Él no es fácil, pero sabemos que con su ayuda vamos a recibir una gran recompensa. Como dice la alabanza que recién cantamos, ya viene la recompensa. ¿No es cierto? Tenemos mucho que esperar. Ahora la vida es difícil, sí, todos los días algo está pasando, ¿no es cierto? Pero sabemos que la recompensa al final es lo más importante. Es lo que tenemos que nosotros pensar, que este mundo pasará, pero Jesús nunca pasará. Y nosotros donde vamos a ir es glorioso. Y tenemos que pensar en eso, que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. Qué precioso. Sí pasamos problemas, pero el solo pensar que algún día lo vamos a ver por Él, te llena de alegría, ¿no es cierto? Y de esperanza. Sabe que el camino espacioso me hace recordar de una gran autopista, ¿no es cierto? Imaginemos que andemos en un auto. Estamos en una autopista y hay muchos carriles en cada lado.
Mucha gente que viaja por esta autopista te pueden contar que durante las horas de escuela, fines de semana o tiempo de vacaciones, no es una buena idea pasar por las autopistas, porque en un momento puedes estar atrapado de un tráfico total. No hay salida. Imagine que estás en el carril del medio. No puedes ir para el lado izquierdo o el lado derecho. Y no se te mueve el auto, ¿no es cierto? Empieza la frustración porque los autos se aumentan, pero el tráfico no. Empieza a salir el sol y se recuerda que no tiene una botella de agua en el auto. Adelante y atrás, lo único que ve son autos, más la frustración. Prendes la radio para escuchar el tráfico y te dicen que hay un accidente grande y que vas a estar estancado por 3 o 4 horas más. Estás completamente atrapado. Y las salidas de la autopista están completamente llenas porque todos están pensando igual a salir lo más antes posible. Muchas personas entraron en esta autopista grande y espaciosa pensando que se ve bien, pero al final se dan cuenta que solo lo lleva a la destrucción, a la frustración y a la perdición. Hermanos, sí es igual con el mundo. El mundo se ve lindo, el mundo se ve grande, pero más entramos al mundo, más lo ponemos frustrado, más nos damos cuenta que nos lleva a la perdición, ¿no es cierto? Y así no podemos perder la salvación. Jesús nos habla sobre una autopista grande, espiritual, que corre dentro de nuestro corazón. Es espacioso y nos ofrece un camino fácil. El problema es que el camino nos dirige a placeres y intereses personales. Muchos piensan en sus propios jefes, que son sus propios jefes en su vida. Eso se llama el ego, ¿cierto? Todo yo, todo mí, todo yo. Pero Dios ya no tiene lugar en sus corazones, porque solo piensan en ellos. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Cuando llegaron a la intercesión, eligieron el camino incorrecto. Dejaron de Dios al lado y siguieron su propio camino y no el camino de Dios. El camino angosto nos da verdadera vida. Nosotros tenemos que ver nuestra vida y el mundo alrededor con los ojos de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que pedirle que Él nos abre nuestros ojos para ver el mundo como Él lo ve. Y eso es muy importante, porque algunas veces vemos a las personas alrededor de nosotros y vemos que tiene una casa hermosa, un auto hermoso, siempre está vestido bien, siempre tiene dinero que regala a todos, pero realmente capaz que adentro están muertos, capaz que adentro están sufriendo y no le dicen a nadie, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener esa sabiduría a pedirle a Dios que Él nos muestre al mundo por sus ojos, como Él lo ve. Amén. Si podemos ver en la Biblia en Marcos capítulo 8, Marcos 8, versículo 34 al 37. ¿Lo tienen, hermanos? Marcos 8, 34 al 37. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Interesante, ¿no es cierto?, esas preguntas. En los jóvenes nosotros cantamos una canción que es esto: ¿qué ganamos nosotros de ganar el mundo y perder el alma? Nada vale nuestra alma, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado a salvar nuestra alma, salvar y hacer la decisión correcta.
Cuando vienen, ¿no es cierto?, las tentaciones, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿no es cierto?, a decir que no y pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué decidiría Él? ¿No es cierto?, si está puesto en el mismo lugar. Realmente es una tragedia, hermanos, cuando vemos personas que son creadas a la imagen de Dios, con la capacidad de conocerlo, amarlo, servirle con todo su corazón, pero prefieren gastar el tiempo en cosas y placeres del mundo. Sigamos, hermanos, orando, hermanos, para todos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos a las intersecciones de la vida. Tenemos que recordar que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Si podemos ir, por favor, a Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermoso, ¿no es cierto, hermanos? Pero realmente a mí me gusta mucho cómo está en inglés. Y se lo quiero traducir palabra por palabra, cómo está en inglés. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte y no hacerte daños. Planes para darte esperanza y un futuro. Qué hermoso, ¿no es cierto, hermano? Que toda nuestra vida está en la mano de Dios. Él conoce nuestro futuro, Él conoce nuestros planes. Capaz que no sean los planes que nosotros queremos, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe que al final de todo Él nos da lo que merecemos, ¿no es cierto? Lo que es mejor para nosotros. Entonces, hermano, una pregunta. ¿Qué ganamos nosotros si volvemos al mundo? Al precio de nuestra alma. Nada, ¿no es cierto? Pero ¿quién gana ahí? El diablo. Porque saca a un cristiano de los caminos. Tenemos que tener mucho cuidado. Si podemos ir a Lucas 16, vamos a ver una historia de lo que pasó con este hombre rico. Lucas 16, versículo 19 al 31. El hombre rico y Lázaro. ¿Lo tienen? Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque algunos se levantaren de los muertos. Interesante historia, ¿no es cierto, hermanos? Hay muchos puntos que se puede hablar en esta historia, pero realmente es de hacer decisiones ahora en vida antes que sea muy tarde. Aleluya. Amén. Porque sabemos que este hombre rico tenía todo. Tenía las riquezas, me imagino que tenía muchos animales, muchas propiedades, pero adentro estaba muerto. Adentro no tenía la salvación, ¿no es cierto?, de su alma. Y cuando ya llegó al lugar de tormento, quiso retroceder el tiempo, ¿no es cierto? Quiso redimir su alma, pero era muy tarde. Por eso tenemos que hacer las cosas ahora que tenemos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si hay algo, hermanos, en todo hablamos, ¿no es cierto? Si hay algo que no agrada a Dios, este es el tiempo, este es el día para cambiar nuestra vida, para poder volver al camino opuesto. Porque como decía la canción, el Cristo es mucho mejor, ¿no es cierto? Necesitamos la sabiduría para elegir el camino correcto. A lo mejor hay personas aquí que sienten que están en la intercesión importante de sus vidas. Esas intercesiones que es vida o muerte algunas veces. ¿Cómo podemos obtener esa sabiduría de Dios? La palabra. La palabra es lo que nos da a nosotros todas las respuestas que necesitamos y esa sabiduría para elegir lo correcto. Lo único que tenemos que hacer es orar y Él nos da las respuestas que estamos necesitando. Jesús dice que tenemos que perder nuestra vida significando el mundo antes que podamos salvar nuestra vida. ¿No es cierto? Es un sacrificio que tenemos que hacer. Entregándonos a Cristo es dejando el pecado, el mundo y nuestro ego. Hacer morir el viejo hombre, como decíamos antes, ¿no es cierto? Si dejamos lo que antes hacíamos, seguimos solamente a Cristo, todo va a salir bien. Y yo sé que estamos todo bien. Muchas veces decimos que tenemos que hacer una decisión para Cristo, y es verdad. Es llegar a una intercesión en el camino que nos puede llevar en dos caminos diferentes. Ahí es donde tenemos que simplemente decir, yo elijo a Jesús, yo elijo la vida, y desde ahora lo sigo para siempre. ¿Cuántos aquí han ido a patinar en hielo? ¿Han ido a patinar en hielo? ¿Ice skating? ¿Cuántos acá han ido a esquiar en la nieve? En los skiing. Sí, hermano. Nosotros fuimos el año pasado, pero tuve miedo para esquiar. Pero le dije que si un día volvemos lo vamos a probar. Pero hermano, yo veía a los chicos de 2 o 3 años que venían por la montaña grande y no tenían temor. Y yo los miraba y yo decía, ¿dónde están tus padres? Pero ellos no tenían temor, porque en esa ciudad, de muy chiquitos, viven en la montaña. ¿No es cierto? Pero hermano, ¿sabe que cuando nosotros estábamos mirando a las personas que estaban haciendo training, antes de ir a la montaña, te dan training, claro que sí, no te mandan directamente buena suerte. Te hacen training, ¿no es cierto? Y es muy importante, porque te dicen cómo parar, ¿no es cierto? Porque si estás yendo bien rápido y necesitas parar, tienes que saber cómo hacerlo, o si no, gloria a Dios. Entonces realmente te enseñan cómo parar, que es poner las esquís para el medio. Y así vas, ¿no es cierto?, saliendo de la velocidad que vienes y te vas lentamente parando. Pero hermano, ¿sabe lo que pasa cuando el esquí se te va para los dos lados? ¿Qué te parece que pasa cuando se van para los dos lados? Te caes, ¿no es cierto? Porque el cuerpo no está diseñado a ir en dos diferentes direcciones. ¿Saben, mis hermanos, que el alma es igual? El alma es igual. No puede ir en dos direcciones. Pero muchos piensan que sí. Entonces, lo que pasa es que algunos eligen el camino angosto
y también el camino espacioso. Eligen el mundo y también la iglesia. Entonces, están esquiando por la vida, pero están yéndose en diferentes direcciones. Pero piensan que están bien, porque venimos a la iglesia y todo eso, pero al mismo tiempo nuestro corazón está en otro lado. ¿Y qué pasa con eso, hermanos? Es muy peligroso, porque el corazón está dividido. ¿Y qué pasa con eso? La tristeza viene. Y la tristeza significa que estamos tristes en los dos mundos. No podemos estar felices, porque sabemos que estamos haciendo mal, pero al mismo tiempo queremos hacer el bien. Ahí donde tenemos que tener ese temor de Dios y tenemos que decir, no, yo sé que estoy haciendo equivocado, yo sé que tengo que someterme a Dios, y ahí tenemos que seguir firme en el camino angosto. Se parece difícil, pero no. Tenemos que tener ese dominio propio en nuestra vida y decir, si Cristo murió por mí, lo menos que yo puedo hacer es servirle. Lo último que puedo hacer es venir a la iglesia, ¿no es cierto? No pensar en nosotros, dejar morir el viejo hombre, dejar morir el ego, ¿no es cierto? Y darle lo mejor. Hay una alabanza que me gusta que dice, demos lo mejor a Dios, ¿no es cierto? Él nos da todo, la familia, ¿no es cierto? Las casas que tenemos, el trabajo que tenemos, y nosotros le tenemos que dar a Él lo mejor de nosotros. Tenemos que decidir, hermanos, a seguir el camino angosto, porque como decía la alabanza, con Cristo es mucho mejor. Con Cristo vamos a encontrar gozo, propósito para nuestra vida, amor y vida eterna. La única manera que nuestros familiares o amigos, compañeros de trabajo puedan conocer a Jesús es viendo el testimonio de nosotros. La hermana lo dijo. Viendo nuestro testimonio, muchos van a llegar a Cristo. Especialmente los que lo conocen del mundo, porque ellos conocían lo que nosotros éramos, ¿no es cierto? Y cuando ellos ven la diferencia que ahora somos, van a decir, ¿cómo cambiaste? Quiero lo que tienes tú. Siempre estás feliz. ¿Por qué tienes tanta paz? Cuando ven eso, hay preguntas que le hacen preguntar a ti, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y ahí es la perfecta oportunidad para que nosotros digamos, encontramos la verdad, y la verdad nos hizo libre. Encontramos el camino angosto, la perla preciosa. Encontramos a Jesús, Él nos salvó, porque Él murió para nosotros. Hermanos, si nosotros estamos en una intercesión en la vida, en el camino de la vida, tenemos que orar, porque Él y solo Él tiene la respuesta. Dios lo bendiga, hermanos. Espero que esta palabra pueda servir a cada uno de nosotros, porque nosotros fuimos hechos por un propósito. No somos accidentes en este mundo. Nosotros, Dios miró a cada uno de nosotros y puso un plan especial. A cada uno de nosotros Él tiene un propósito, ¿cierto? Entonces, hermanos, quiero que por favor lo pongamos de pie, que demos una oración y después terminamos con alabanzas. Por favor, si puede poner